¿Sí? Ayer nos habló, hoy nos habla y mañana nos hablará también. ¿Sí? Él nos habla, Él está hablando en este mismo momento. ¿Sí? Y Él nos habla a través de lo que se conoce como revelación general. Aquí vamos a hablar un poquito de teología porque la genealogía tiene teología y me interesa como que manejemos ese punto. ¿Sí? Entonces, la revelación general es la creación, ¿sí? Él nos habla a través de lo que se conoce como revelación general, ¿sí? Que es la creación. Dios nos habla a través de la creación, ¿correcto? ¿Sí? Y nos habla a través de su providencia. ¿Qué es eso? Es la manera como Él con su sabiduría, con su amor, cuida y dirige todas las cosas en el universo. Cuando usted ve cómo el universo se forma, se comporta, Dios está hablándonos todo el tiempo. ¿Sí? Y esa revelación general llega a todas las personas alrededor del mundo. Nadie puede decir, si entendiera algo, que Dios no le ha hablado de alguna forma. ¿Sí? Pero esa revelación general es insuficiente para salvar. Y es insuficiente para santificar. ¿Sí? La revelación general simplemente revela que Dios está ahí. Que Dios es un Dios trascendente, es un Dios poderoso y es un Dios impresionante. Eso es lo que revela la manera como Dios nos habla a través de su providencia y a través de la creación. Pero no nos muestra cuál es el camino hacia Dios. ¿Sí? Porque para eso necesitamos lo que se llama la revelación especial. Estos son términos de quiz. ¿No nos muestra? No nos muestra cuál es el camino hacia Dios. ¿Sí? Porque para eso necesitamos lo que se llama la revelación especial. Y la revelación especial ha llegado a nosotros a través de la palabra escrita, ¿sí? Y a través de la palabra viva. ¿Saben quién es la palabra viva, no? Nuestro Señor Jesucristo. Y no sabríamos nada de la palabra viva, ¿sí? No sabríamos nada de Jesucristo si no fuera por la palabra escrita. Esa es la revelación especial. Así que cada vez que abrimos la palabra escrita y lo buscamos a Él, lo miramos a Él, lo leemos y lo estudiamos, Dios nos está hablando. A mí me habla así. ¿Sí? Porque Dios está ahí y Dios no se queda en silencio. Ustedes me han oído hablar eventualmente en algunas veces, algunas veces, de que de pronto yo estaba en la oración y estaba leyendo la palabra y Dios me habló. ¿Sí? Entonces, dice, y Dios te habla y te habla claro, clarito, ¿sí? Y Dios continúa hablando tan fuerte, escúchenme esto bien, Dios continúa hablando tan fuerte, no necesariamente con voz audible, ¿sí, no? Es mucho más fuerte que una voz audible, y es a través de las páginas de la Sagrada Escritura, ¿sí? Habla muy fuerte aquí Dios. ¿Por qué usted dice eso? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quiere más claro que Dios le hable más fuerte? Eso está en Hebreos 4:12. Pero si usted pasa un versículo, todavía es más claro. Dice, y no hay cosa creada, Hebreos 4:13, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sí? Entonces, así de poderosa es la palabra escrita de Dios, que literalmente nos coge y nos filetea, nos deja como filetes, nos corta hasta los huesos y nos revela a nosotros mismos, nos permite vernos como Dios nos ve, ¿sí? Y así es como venimos hoy.
Y así es como quiero que ustedes sientan que vienen hoy a nuestro estudio de la palabra de Dios, a esta segunda parte del libro de Génesis, a esta final de la primera parte del libro de Génesis, pero segunda parte del capítulo 11 del libro de Génesis, ¿sí? Así que los invito a tomar sus Biblias, porque Dios nos va a hablar hoy, ¿sí? Y vayan conmigo a Génesis, capítulo 11. Hoy vamos a ver los versículos 10 a 32, pero por lo que tenemos una sección grande de 23 versículos que vamos a ver hoy, que contienen otra genealogía como la que vimos en Génesis 5, ¿se acuerdan? Y les quiero decir que hay mucha teología que podemos aprender hoy en esta genealogía, pero vamos al Señor en oración primero, ¿sí? Padre Santo, esta es tu palabra, Señor, y tú nos estás hablando hoy alto y claro sobre muchas cosas de esta genealogía que vamos a ver, Señor. Yo te pido que nos des oídos para oír, que nos des ojos para ver, dame una voz a mí, Señor, para poder hablar y poder dejar esto claro. Estamos esperando con ansias, Dios, con ansias que nos instruyas ahora sobre tu palabra, pero más que instruirnos, Señor, más que instruirnos, trabaja en nuestras almas para que recibamos mucha ayuda hoy de tu palabra. Esto lo oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ok. Entonces vamos a ver en estos versículos, vamos a leer el flujo de la historia desde Sem hasta Abraham. Es un vínculo bien importante en el desarrollo de la historia redentora. Y aquí está la sucesión de la línea mesiánica. ¿Entienden eso? Todos entendemos ese término, ¿no? Es la línea mesiánica. Es la línea a través de la cual viene el Mesías. ¿Sí? La venida de Jesucristo al mundo. Qué buenos ojos que hayas podido venir. ¿Sí? Entonces, este pasaje es el panorama general de la línea mesiánica. ¿Sí? Había un camino que estaba definido, que estaba preciso y que Dios había marcado antes de la fundación del mundo para la entrada del Mesías al escenario de la historia humana. Estaba marcado, ¿sí? Y por eso lo que vamos a leer es importante porque esta es la supercarretera, ¿sí? Por la cual el Mesías va a entrar y entraría a este mundo, ¿sí? Este es el rumbo trazado. Jesús no vino al azar, ¿sí? Él no vino así inesperadamente como que, uy, me toca bajar, tengo que ir ya, ¿sí? A él no le pasó algo y mismo dijo, no, sin previo aviso me toca ir, sino que este camino fue marcado hace mucho tiempo, desde la eternidad pasada, ¿sí? Eso fue escrito, esto que vamos a leer fue escrito hace más de 1400 años antes de la primera venida de Cristo, ¿sí? Y al mirar esta genealogía, ¿qué título tiene lo que vamos a ver? Los descendientes de Sem, y como es hasta el 32, los descendientes de Taret, ¿sí? Entonces, al mirar esta genealogía, vamos a ver que este es un linaje real, ¿sí? Si se quiere hablar de esa manera, por el cual el Rey del cielo va a descender de la gloria y va a entrar a este mundo, ¿sí? Nosotros, ninguno, el hombre ha querido por todos los medios salir de aquí y encontrar algo, ¿sí? Y como dijo el primer astronauta que fue al espacio, aquí todo está oscuro, no hay nada, ni Dios. Eso dijo Yuri Gagarin. Pero Dios es el que viene y va a entrar, ¿sí? Es un linaje muy específico que fue predestinado para que Jesús naciera de la simiente, ¿se acuerdan? La semilla de la mujer, como aprendimos en Génesis 3, ¿sí? Luego lo vamos a ver anunciado como la simiente de Abraham. Y vamos a verlo anunciado como la simiente de Isaac. Y luego como la simiente de David. Y luego como el nacido de una virgen. Y luego como el nacido en Belén. Eso está en Génesis, en los Salmos y en Miqueas, ¿sí? Y en Isaías. Todo esto fue marcado por Dios desde hace mucho tiempo, lo que vamos a ver. Y es por eso que el Nuevo Testamento comienza con Mateo 1:1. ¿Qué dice Mateo 1:1? ¿Cómo comienza el primer libro? ¿Cómo comienza el Nuevo Testamento? ¿Cómo dice? La genealogía de Jesucristo.
No, dice más. Abraham fue el padre Mateo de Abraham. 1:1. Perdón, dice. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. Por eso es que así comienza el Nuevo Testamento. Porque él es la simiente de Abraham, él es la simiente de Isaac, de Jacob, de David, ¿sí? Por eso es aquí en Mateo lo nombra de esa forma. Entonces, esta genealogía no es solo para mostrar el desarrollo de la historia, eso es algo mucho más importante. Hay mucho más de peso en esta genealogía, ¿sí? Será literalmente el linaje a través del cual Jesús entraría al mundo, ¿sí? Por lo que esta parte del versículo 10 al 32 realmente nos lleva del arca a Abraham. Nos lleva del diluvio acerca de Canaán, ¿sí? ¿Y cuál es la teología que podemos ver en esta genealogía? Hay varias cosas, ¿sí? Y yo solo quiero exponer esto aquí al principio antes de entrar en cada versículo, como preparando, como cuando uno tira el anzuelo y vamos a mirar la importancia y la relevancia de esto que vamos a ver hoy. Habíamos visto en la clase pasada que cuando esta parte de Génesis llega a su fin en el capítulo 11, la situación era otra vez oscura, ¿sí? Los hombres querían darse un nombre, ¿se acuerdan? Ellos mismos, ellos quieren determinar su propia descripción, nadie me describe a mí. Ellos quieren determinar quiénes son y cuál es su propósito, no se lo tiene que decir nadie, ¿sí? Y con la construcción de la Torre de Babel, ellos consideran que eso los va a llevar hasta los cielos y se van a hacer iguales a Dios, ¿sí? Se están haciendo un nombre a ellos mismos, por sí mismos, y eso los convierte en Dios, según ellos, ¿sí? En realidad lo que están tratando es de reemplazar a Dios, porque ellos dicen nosotros elegimos nuestro propio nombre y elegimos cuál va a ser nuestro dominio. ¿Se acuerdan? Nadie nos va a decir que nos tenemos que dispersar. El dominio es este y nos vamos a quedar aquí, ¿sí? Pero el futuro por cuenta del hombre nunca es bueno. Esto me tirarían pedradas de una conferencia humanista, ¿sí? Y entonces vamos a ver la gracia de Dios cuando dice que va a frustrar esos esfuerzos para que no se desborden en pecados que de todas maneras y de tantas maneras ellos iban a caer, ¿sí? Y Dios les da ese golpe de gracia a estos hombres cerrando. Primero les confunde el idioma y luego cierra con esta respuesta final que vemos estos versículos del capítulo 11 que vamos a estudiar hoy, ¿sí? Y son las generaciones de Sem, ¿sí? Veíamos que este nombre, Sem, es una derivación de la palabra hebrea para... ¿Alguien se acuerda? Sem es una derivación de la palabra hebrea para nombre. Nombre, ¿sí? Entonces, estos hombres, estos constructores quieren hacerse un nombre y Dios dice, no, no lo van a hacer. No. Y luego responde con toda gracia y dice, estas son las generaciones del nombre de Sem, ¿sí? Mejor dicho, yo les voy a dar el nombre, no ustedes. Y yo voy a crear un nombre, pero tiene que ser en mis términos. ¿Se acuerdan que estudiamos eso la última vez? ¿Sí? Y así esta parte del capítulo 11 comienza afirmando entonces que Dios es soberano sobre la historia. Él decide, Él define, ¿sí? Porque Dios designa el momento de la entrada de cada persona al mundo. Dios designa a los padres de cada persona en este mundo. Y Dios designa la descendencia que vendrá de cada persona en este mundo. Es Él el que designa todo, ¿sí? Dios designa el tiempo en la historia en el que toda persona va a aparecer, todos, incluidos nosotros. Y Dios designa el momento de tu salida y de mi salida de este mundo. Es Él, ¿sí? Es decir, Dios designa el destino después incluso de este mundo en toda persona, ¿sí? Así que esto que vamos a ver en esta genealogía no es algo aleatorio, pues. Esto no fue algo así como que ahí hay una mezcla, una tortica de nombres que van a aparecer allí, ¿sí? Que se van a mezclar. No, ahí hay un punto específico de Sem al siguiente, y luego al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y cada uno es un eslabón de una cadena, y Dios ha puesto cada eslabón precisamente y exactamente en el orden sucesivo que Él ha determinado que tienen que llegar, ¿sí? Y cuando Dios decide cuándo comenzarán y Dios decide cuándo terminarán, ¿sí? Su vida, ¿sí?
Todo es de acuerdo con la soberanía de Dios, porque esta cadena se va a extender a lo largo de los siglos del resto del Antiguo Testamento. Y Mateo 1, ¿sí? Y Lucas 3 también narran eso para nosotros. Y por eso dicen, estas son las genealogías de Jesús, ¿sí? Y en última instancia va a conducir todo a la entrada de Jesucristo a este mundo, que es quien está al final de este enlace, de esta cadena, ¿sí? Por lo que este es en esencia el árbol genealógico del cual Jesús será el fruto supremo que va a surgir de este árbol genealógico, ¿sí? Y así como Dios lo ha designado para cada uno de estos hombres, de estos nombres que vamos a ver aquí, pues déjeme decirle que Dios también ha designado un tiempo para tu entrada a este mundo, y lo designó aquí varios años. Algunos tenemos más añitos que otros de haber entrado, pero Dios ya ha designado el día de tu partida aquí, ¿sí? Y les quiero decir que Dios también designó quiénes iban a ser tus padres. Y Dios designó por qué muchos de nosotros fuimos incrédulos. Eso no está fuera del control de Dios, ¿sí? Eso fue por diseño divino. Abraham, eso lo vamos a ver. Abraham creció en una familia idólatra, de paganos, impíos, profundamente paganos, ¿sí? Y Dios no solo ha designado tus padres, Dios ya ha designado tu descendencia. ¿Y cuál será el futuro del vientre que vendrá de ustedes? Eso lo decide Dios. Uno oye hablar con arrogancia a muchas personas, Dios no. Es Dios el que decide eso, ¿sí? Nada es aleatorio en la vida. Dios está gestionando todo en el universo, todo. Nada se sale de su control. Dios está en los detalles, ¿sí? Hay una parte que Él nos da la libertad de obrar, ¿sí? Pero bajo su control. No somos sus marionetas, obviamente, ¿sí? Pero para algunos, esta es una lección muy importante porque pueden haber sido influenciados por consejeros seculares o gente impía, ¿sí? No creyente, yo no sé. Pero incluso algunos pueden haberse hecho pasar por consejeros cristianos y les han hablado sobre algunas cosas de tus padres que no debiste haber, o sea, por qué tus padres y tus problemas y cómo es que tú estás sufriendo por eso y etcétera, etcétera. Y puede haber habido una influencia negativa allí para el cristiano, porque lo que debes entender es esto: fue por el diseño soberano de Dios. Punto. El cristiano entiende eso, ¿sí? Fue por el diseño soberano de Dios que tú viniste de esos padres, ¿sí? Él hizo que nacieras en la familia que naciste, punto, el diseño soberano de Dios. Y si eres un creyente que ha salido de una situación difícil por alguna circunstancia en tu familia, con tus padres, necesitas entender entonces que si estás aquí hoy como creyente, a pesar de las circunstancias, eres un trofeo de la gracia de Dios. Eso es lo que debe traer sanidad a nuestra vida. Yo insisto mucho, la sanidad está en conocer a Dios, conocer a Cristo, porque ahí entiendes muchas cosas, ¿sí? Tú eres una marca que ha sido arrancada del fuego. ¿Sabían eso? Y necesitas apartar tus ojos de ese fuego que pasaste. Y necesitas poner tus ojos entonces en Dios, ¿sí? Y dejar de lamentarte por esas influencias que te cayeron encima en algún momento dado. Nosotros los cristianos necesitamos regocijarnos en la gracia de Dios, que nos rescató y nos libertó, ¿sí? Y necesitamos estar en oración, porque por encima de las circunstancias que pudieran haber rodeado tu crianza, la descendencia que vendrá de ti, gloria a Dios, ahora ya va por un camino diferente a de donde tú fuiste criado. ¿Sí o no? Por la sola gracia y la misericordia de Dios. Entonces, esta genealogía, uno dice, esto nos dice mucho sobre Dios, ¿sí? Y nos dice mucho sobre el nacimiento, nos habla de vida y nos habla de muerte, ¿sí? Y nos dice mucho sobre tu vida y nos va a decir mucho sobre mi vida también. Y más que eso, esta genealogía que vamos a ver también nos va a hablar sobre la humanidad de Cristo. Que Él es la descendencia del vientre de una virgen. Es la humanidad de Él, ¿sí? Él es la descendencia de este linaje que vamos a leer. Que Él no simplemente cayó del cielo como Dios y que fue a la cruz, ¿sí? Si Él hubiera hecho eso, no hubiera podido morir. No hubiera podido haber muerto. Él tuvo que hacerse hombre para poder morir, ¿sí?
Dios nunca muere. Él no podía haber bajado como Dios y irse a la cruz. Tuvo que haberse hecho hombre para poder morir. Solo un hombre puede morir. Por eso Jesús tuvo que hacerse verdaderamente hombre, siendo verdaderamente Dios. ¿Sí? Él se hizo hombre para poder morir en la cruz, para poder resucitar de entre los muertos en un cuerpo humano, para tener un cuerpo resucitado y sin pecado e ir de regreso a la diestra de Dios Padre. Entonces, esto realmente está sentando las bases para lo que dice Gálatas 4:4, de que Jesús nació de una mujer bajo la ley. Nació de una mujer bajo la ley, ¿sí? Plenamente humano como nosotros. Plenamente humano. A él le dolía, le picaban los zancudos, ¿sí? Pero sin pecado, ¿sí? Él se calzó nuestras sandalias. Él se metió en nuestra piel, ¿sí? Él entró en la raza humana y estuvo rodeado de todas las tentaciones a las que tú y yo hemos estado tentados alguna vez en todas sus categorías básicas, ¿sí? Él ha sufrió, él lloró, él sintió mucha sed, él sintió mucho cansancio. Jesús sabía exactamente por lo que nosotros pasamos, sabe por lo que nosotros pasamos, exactamente. Él lo sabe por experiencia, no solo cognitivamente, ¿no? Como el Hijo omnisciente de Dios viviente, sino que lo sabe exactamente por experiencia propia. Porque Él se hizo hombre como nosotros y sufrió como nosotros. Porque Él ha sentido rechazo, Soco, tiene razón. Porque Él sintió soledad, porque Él sintió ser traicionado, ¿sí? Él ha sentido todo lo que usted y yo hemos podido haber enfrentado en esta vida, ¿sí? Aún más, piense en su tentación en el desierto. Durante 40 días y 40 noches. Toda la artillería del infierno que está desatada sobre él, y él estuvo ahí fuerte, poderoso en su humanidad, como hombre, ¿sí? Sin pecado. Entonces tenemos un Salvador que es parte de este linaje humano que vamos a ver, ¿sí? Que se convirtió en uno de nosotros. Él vino a la tierra para que podamos nosotros ir al cielo, ¿sí? Él nació de una virgen para que nosotros podamos nacer de nuevo. Eso que viene, vamos a ver, eso es parte todo de la teología, de una genealogía, ¿sí? Y les digo una cosa más sobre la teología de la genealogía a modo de introducción. La venida de Cristo exige que su nacimiento sea virginal. Porque esta es una línea larga de pecadores miserables, ¿sí? Y el pecado produce pecado. Y heredamos pecado. Creo que lo entendimos bien cuando hablamos sobre la herencia del pecado de parte de Adán. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Jesús tuvo que ser engendrado por el Espíritu Santo. Si usted va para el Evangelio de Lucas y mira en el primer capítulo, acompáñeme en este pedacito. Lucas capítulo 1, versículos 34 al 35. Lucas 1, 34 al 35 dice: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Sí? Pues no conozco varón. ¿Me siguen ahí? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso es bravo. Uno lo lee aquí, pero imagínense a María. Sí. Y habrá una descendencia santa que vendrá a vosotros, y eso fue anunciado a María. Y así Jesús tuvo una madre terrenal, pero su esencia celestial. ¿Sí? Él fue verdaderamente hombre, nacido de María, pero verdaderamente Dios, como el Hijo del Dios Altísimo, ¿sí? Y siendo así, eso exige un nacimiento virginal. Tenía que ser así, porque el pecado hereda pecado, ¿sí? Él tuvo que llegar a ser como nosotros, pero diferente a nosotros. Si Jesús fuera un pecador, habría muerto por sus propios pecados, ¿sí? Sencillo. Él habría sido juzgado por sus propios pecados. Y él habría sido condenado por sus propios pecados. Pero él tenía que ser sin pecado, tenía que ser el Cordero de Dios sin mancha para quitar el pecado del mundo, ¿sí? Por eso hay mucha teología incluso en esta genealogía, ¿sí? Para que la entendamos. Pero lo específico al mirar esto es realmente la precisión de la providencia de Dios, de sus planes,
de la forma amorosa, correcta, increíble como Dios actúa. Como cada generación fue colocada allí perfectamente por Dios, ¿sí? Ahora entendamos esto, miren, Moisés escribió esto un poco más de 1400 años antes de la venida de Cristo. Eso es mucho tiempo. Y un poco menos de 800 años después de que esto sucedió. O sea, esto lo escribe Moisés y ya ha pasado hace 800 años. Cuando él escribe este libro de Génesis, lo que él escribe aquí ya lleva 800 años más o menos de haber sucedido. Eso está aquí está, ¿sí? Moisés está escribiendo sobre esta parte. Sobre esta parte aquí de Abraham, ¿sí? Más o menos estamos en el 2000, 1700 antes de Cristo. Moisés está por allá en Éxodo. Si alcanzan a ver pues la figurita, ¿sí? Entonces, él está revelando esta genealogía que está escrita aquí en Génesis 11 de manera perfecta mirando hacia atrás, ¿sí? Hacia lo que pasó. Pero allí hubo otro autor, que es un autor que tiene letra mayúscula y ese fue Dios, ¿sí? ¿Sí? Pero él lo registró todo en su decreto eterno desde antes de la fundación del mundo. O sea, si esto lo escribió Moisés 1400 años antes, Dios lo escribió antes de la fundación del mundo. Moisés escribe esto mirando hacia atrás, pero en realidad Dios es el autor y Dios escribió esto mirando hacia adelante. ¿Sí me copian? ¿Sí? Desde la eternidad pasada hasta el cumplimiento del tiempo en la venida de su Hijo. Esto es lo que está escribiendo Dios, de atrás para adelante, ¿sí? Así que repasemos pues ahora ya este directorio de nombres con esta introducción y veamos qué hay aquí, ¿sí? Versículo a versículo. No quiero simplemente que nos quedemos con una imagen macro, yo creo que miremos esto en su imagen micro también. Así que hoy este mensaje tiene 2 puntos, que es como se nos presenta esta parte de la Biblia, ¿sí? Vean en el versículo 10 qué dice ahí. Estas son las generaciones De Sem. Estas son las generaciones de Sem. Y luego miren en el versículo 27, ¿qué dice? Estas son las generaciones De Taré, ¿sí? Entonces, ustedes ven que esta frase aparece 2 veces en este capítulo. Estas son las generaciones de. Pero realmente aparece 12 veces en el libro de Génesis. Esta es la 6ª vez que esta pequeña frase aparece. Estas son las generaciones de. ¿Sí? Eso es como un marcador. Simplemente marca las divisiones del libro de Génesis. Miren, váyanse un momentico a Génesis capítulo 2, versículo 4 y vamos a ver antes de esto cuántas hubo. Génesis 2.4, ¿sí? Génesis 2.4 dice, estos son los orígenes de, ¿cierto? Entonces es una frase que tiene el mismo sentido, ¿sí? Luego usted vaya para el capítulo 5.1 y ¿qué dice? Este es el libro de las generaciones de Adán, ¿sí ven? Capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé, ¿sí? Y luego el versículo 32, perdón, capítulo 10 primero, capítulo 10, versículo, sí, capítulo 10, versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, ¿sí? Y luego vayas al versículo 32 de ese capítulo y dice, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, ¿sí? Y luego ya esta es la 6ª vez, capítulo 11, versículo 10, estas son las generaciones de Sem. Y luego viene la 7ª, estas son las generaciones de Taré. Y va a haber otras 5 frases más. Y muchos comentaristas de la Biblia, cuando delinean el libro de Génesis, lo delinean en estos marcadores, ¿sí? Así que yo quiero ser fiel al texto con ustedes. Aquí solo hay 2 marcadores en este texto, por lo que esos van a ser nuestros 2 puntos. La primera parte, del versículo 10 al versículo 26, de Sem hasta Taré, ¿sí? Y el versículo 10 en su primera parte dice, estas son las generaciones de Sem, ¿sí? ¿Se acuerdan que Sem es uno de los 3 hijos de Noé? Eso creo que está claro, ¿sí? Y Sem siempre se menciona de primero entre estos 3 hijos, pero él no nació primero, aclaramos eso, ¿cierto? Siempre se menciona de primero porque es mucho más importante Sem. Y la razón por la que Sem es mucho más importante no es por algo que tenga Sem, ¿sí? Será por lo que Dios hará en y a través de Sem, ¿sí? Ese era el linaje para la entrada real de Cristo a este mundo.
La nación judía va a salir de los lomos de Sem. Si se quiere decir así. El versículo 16, usted va en el versículo 10, dice Eber, ¿sí ven? Eber vivió 34 años, ¿sí ven? De ahí se deriva la palabra hebreo. Entonces, este es el linaje hebreo. ¿Sí? Dios marcó para Cristo no solo el tiempo de su entrada en el mundo, sino también la nacionalidad de su entrada en este mundo. Él no vino como un francés, él no vino como un babilonio, él no vino como un egipcio, él no vino como un romano. ¿Sí? Fue el diseño soberano de Dios, según su infinita sabiduría, que él enviaría a su hijo para que fuera judío y naciera del pueblo hebreo, de Eber. ¿Sí? Y Sem es el linaje hebreo. Y es el linaje de Cristo. Y sigue en el versículo 10, la segunda parte. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. ¿Sí? O sea, esto comienza inmediatamente después del diluvio. Una vez que salen del arca, Sem y su esposa... ¿Qué pasó? ¿Se apagó la luz allá? Sí, porque sonó y se apagó la luz. ¿Puedes ver, Jair, que usó el duro? Levantar el breque. Es un breque, un circuito. Tan curioso. Tiene muy pocos amperios, entonces, Sí. como todo prendido, entonces, Bueno, entonces mientras, ¿podemos seguir, cierto? Bueno, entonces esto comienza inmediatamente después del diluvio. Apenas salen del arca, Sin y su esposa empiezan a procrear, a cumplir el mandato de Dios. ¿Se acuerdan? Multiplíquense y llenen la gloria llenen la tierra de su gloria, ¿sí? Y empiezan a poblar la tierra de nuevo. 2 años después del diluvio tienen Arfaxad. Y el versículo 11 dice: y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas, ¿sí? Ahora, una cosa que vamos a tener en cuenta es que la esperanza de vida va a comenzar a disminuir después de la inundación. Eso lo hemos hablado, ¿cierto? Incluso en este texto vamos a ver cómo se va encogiendo hasta que llegamos al final del capítulo 11. La esperanza de vida va a ir en un modo decreciente. Versículo 12. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. No haga eso. No, pero, sí. Pero mejor uno jugar con los breques porque apagaste todo. El tema es que ahí no se ve cuál está disparado, entonces toca moverlos todos para poder que vuelva a arrancar. Si pasa otra vez, yo me arriesgo a mirar. Él cuando está disparado se pone para un ladito. Bueno, pero listo, sigamos. ¿Está todo bien? Ok, una pequeña distracción. Bueno, entonces le estaba diciendo que la esperanza de vida va a comenzar a disminuir después de la inundación, ¿sí? Vamos a ver cómo se va a ir encogiendo hasta que lleguemos al final. Y leí el versículo 12 que Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta aquí es que Arfaxad está teniendo hijos temprano. Miren, 35 años. ¿Se acuerda que Noé tuvo sus hijos a los 500? ¿Sí? ¿Sí? No, es que es por lo mismo. Por el hecho de que la raza humana ahora ya vive una vida más corta, por eso comienzan a tener hijos más temprano. ¿Sí? Ajá. Entonces, sí. Y la razón por lo que esto puede estar sucediendo, perdón, no se me distraigan, estoy oyendo muchas voces. La razón por la que esto puede estar sucediendo muy seguramente tiene algo que ver con esa atmósfera cambiante después del diluvio. Lo hemos explicado varias veces, ya no está la cobertura, ya la radiación solar es más fuerte, ya es un mundo distinto y eso tuvo un efecto sobre el tiempo de vida de las personas. Y el versículo 13 dice, y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos y hijas. Fíjense que la vida de útil de Arfaxad ahora se redujo de 600 años de Sem a 438 años de Arfaxad. Hay una caída como de 162 años. Eso es bastante, ¿sí? Pero en lo que he leído, perdón, hay unos que engendran hijos y mueren muy jóvenes, pero después de esos hijos viven mucho tiempo, entonces... Pasa muy pocas veces. Aquí pasa en esto. Hay un momento donde un hijo dura más que el papá, pero el resto todo es decreciente. Viendo el contexto general de la genealogía,
todo es decreciente, ¿sí? Ellos de todos modos siguen poblando, ¿sí? Y otra cosa que debemos saber es cómo la suma de estos años se superpone, por lo que no podemos simplemente sumar todos los números si queremos llevar una línea de tiempo. Eso estaba aquí, se lo iba a mostrar, pues ya no puede prender, ya. No, espérate un momentico que Ok. enfríe el cambio. Entonces, poco después de que alguien tiene un hijo, continúa viviendo muchos años más, dice ahí. Y luego su hijo tiene hijos y continúa viviendo muchos años más. O sea, no puede depender del tiempo de vida de uno, sino que se superponen unos con otros. Pero hay una compresión, que eso es el término, compresión, incluso en la superposición de los tiempos acá. El versículo 14, síganme ahí, dice, Sala vivió ¿cuántos? 30 años y engendró a Eber, ¿sí? Como les dije, Eber es de donde se deriva el término hebreo. El versículo 15, y vivió Sala, después que engendró a Eber, 403 años y engendró hijos y hijas. Sala vive 403 años, que es inferior a los 438 de Arfaxad y que es inferior a los 600 de Sem. Y tuvo hijos e hijas. Vamos a ver ahora cómo hay un decrecimiento exponencial aquí. Voy a irme del 16 al 23. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después de engendró a Peleg 430 años y engendró hijos y hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Riu. Y vivió Peleg después que engendró a Riu 209 años nomás y engendró hijos y hijas. Riu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Riu después que engendró a Serug 207 años. Ya dormimos. ¿Sí? Ya estamos como en la tercera parte. Y engendró hijos y hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Tiene los hijos a los 30 ya. ¿Sí? A Nacor. 3 días 30. ¿Sí? Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos y hijas. ¿Sí? O sea, el tiempo se está cortando y llegamos a Nacor, al abuelo de Abraham. ¿Sí? Y todo realmente se está canalizando ¿hacia dónde? Hacia Abraham, ¿sí? Y vamos a ver en la próxima clase el pacto abrámico, pero todo el propósito en el diseño de Dios en este momento es llevarnos a Abraham. Ahí es la importancia de esto, porque es en Abraham donde Dios va a intervenir y va a comenzar la empresa global de alcanzar al mundo para Cristo, ¿sí? Es a través de Abraham. Entonces los versículos 24 y 25 dicen, y Nacor vivió, bueno, vamos 23, vivió Serug después de que engendró a Nacor. 24, Nacor vivió 29 años, ya menos, y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años, ya, ¿sí? Y engendró hijos e hijas, ¿sí? O sea, nuevamente, simplemente continúa decreciendo la esperanza de vida de la raza humana. Y yo solo quiero subrayar nuevamente que cada una de estas generaciones está soberanamente, sabiamente, intencionalmente colocada donde está por el Dios soberano en el cielo, ¿sí? No hay nada aquí aleatorio, aquí no hay nada al azar, no hay nada simplemente accidental o que simplemente está sucediendo. Lo que nos va a tocar es apagar El aire. Entonces, ¿cuál apagamos? ¿Este o ese? ¿Está prendido? ¿O está apagado? El de la pieza. Pues si ya está apagado, se demuestra prendido. Está apagado. Ah, sí, está apagado. ¿Lo prendo todo lo que? Pero espérate que si van a reiniciar el... Ay, ¿por qué no me está copiando? Perdón, ahí. No me está mandando. Se nos fue a empezar. ¿Seguimos? ¿Mientras? Bueno, no me distraigan. Entonces no hay nada simplemente accidental o que simplemente está sucediendo porque está sucediendo, ¿sí? Porque ese es el destino, ¿sí? La mano del Dios soberano está colocada sobre este ejercicio, estas genealogías. La mano invisible de Dios que está detrás de escena poniendo todo en su lugar. Y eso es lo que necesitamos saber nosotros hoy en relación con estas genealogías. Necesitamos saber que Dios no solo es el autor y el diseñador y el... Lucho, ¿tú puedes apagar este aire?
Pero es el mismo control. Los dos están prendidos. Se va a seguir. Pero- Pero ¿Quién interpreta? no, aquí hay que apagar. Ya. Bueno, padre, trae. Sí, también tenemos el Ah, video sí. link también. Pero lo hemos tenido varias veces, padre. Bueno, entonces le estaba diciendo que lo que nosotros necesitamos saber con esto es que Dios no solo es el autor, el diseñador y el constructor de este plan, sino que Él administra el plan. Dios no creó las cosas y las dejó para que siguieran su rumbo solas. Él está en cada detalle. Y lo que Él se propuso en la eternidad pasada, Él lo trae a la realidad en el tiempo preciso en el que Él considera que lo va a tener. ¿Sí? Él está ahí. Siempre está. Dios siempre está. Es un concepto básico. Dios siempre está. ¿Sí? Y todo lo que Dios se propuso en la eternidad pasada se cumple dentro del tiempo decretado por Él. ¿Sí? Así que nuevamente piensa en tu vida personal. Piensa en el hecho que estás vivo hoy, en este momento, cuando pudiste haber nacido en el otro lado del mundo y estás aquí. ¿Por qué? Por la decisión y el diseño soberano de Dios. ¿Sí? Pudiste haber nacido antes de la cruz. Pudiste haber nacido en la Edad Media, por ejemplo. ¿Sí? Pudiste haber tenido un color de piel diferente. Pudiste tener un color de ojos diferente. ¿Sí? Pudiste haber hablado un idioma diferente hoy. ¿Sí? Pero en el diseño soberano de Dios, en su perfecta sabiduría, te dejó en la historia exactamente donde Él te quería. ¿Sí? Es ahí. ¿Sí? Exacta y perfectamente con quienes serían tus padres, exacta y perfectamente con quienes serían tus descendientes, que va a haber a los que todavía no lo tienen, y con quienes serán los descendientes de tus descendientes. Todo eso está planeado por Dios y Él lo lleva a cabo. ¿Sí? Todo es parte de un plan exacto y perfecto. ¿Sí? Y bueno, de nuevo, esto se está comprimiendo. La esperanza de vida está ahí en declive. Y veamos lo que dice el versículo 26. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. ¿Sí? Ahora, aquí se menciona a Abraham primero. ¿Tienen una pregunta ahí atrás? Sí, porque es Abraham y no Abraham. Porque no tiene... Tiene un significado distinto, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en la otra clase. Al principio es Abraham y luego es Abraham. ¿Sí? Es Abraham antes que Dios lo tomara y Dios le cambia el nombre y le cambia a Abraham como padre de todas las naciones. Pero para no explicarlo ahorita, solamente te digo que Dios le cambia el nombre con el propósito que Él le ha marcado a él, ¿vale? Tienes que venir a la otra clase, no puedes perder. ¿Sí? Entonces, Abraham, aquí aparece como primero, Abraham dice Nacor y Harán, ¿sí? Y él no es el primogénito. El primogénito presumiblemente había sido Nacor, que había recibido el nombre de su abuelo, ¿sí? Que fue mencionado ahí anteriormente en el versículo 23, hay otro Nacor, que es el abuelo. Pero ahora el foco de lo que está escribiendo el Espíritu Santo a través de Moisés aquí es Abraham, ¿sí? Será a través de Abraham que Dios hará su obra redentora y Jesús será, como escribió Mateo, el hijo de Abraham y el hijo mayor de Abraham, el hijo mayor de David, ¿sí? Ahora fíjense que Taré no era creyente. Taré no era creyente, él era un idólatra, el abuelo, el papá de Abraham. Él era un pagano de la peor clase. Por lo que estos tres hijos fueron criados en el paganismo idólatra. ¿Sí? Ni siquiera estaba en un lugar neutral. Ellos estaban en un lugar impío y eran adoradores de la luna. ¿Sí? Ellos estaban interesados en la astrología en esa ciudad. ¿Sí? Eso sin duda tiene que ver con una influencia de la Torre de Babel. ¿Sí? Y una cosa que viene del desarrollo del pueblo de la Torre de Babel en los primeros 9 versículos de este capítulo que vimos la clase pasada, es que así como fueron dispersados, también fue dispersado su pecado. Y también fue dispersada su maldad, su impiedad, su idolatría. ¿Sí? Y esa influencia llega a esta familia. Por eso ellos son de hecho paganos. Ellos son paganos, vienen de ahí. ¿Sí? Y una cosa que viene, y será de esta familia pagana, de esta familia idólatra, de esta familia impía, ¿sí?
que algunos incluso dicen que Taré vendía ídolos, ¿sí? De esa familia es de la que Dios llamará a Abraham para que él sea un creyente, ¿sí? Dios nunca tiene que tener las circunstancias justas, ¿sí? De hecho, parece que a él le encanta, le deleita trabajar en esas situaciones que uno las ve imposibles, porque eso le trae mayor gloria a su nombre, ¿sí? Por lo que resulta obvio es que esto fue de Dios. Y miren, muchos de ustedes aquí hoy podrían identificarse con eso, o algunos de ustedes, ¿sí? Con el hecho de haber crecido en un hogar impío, ¿sí? Especialmente diría yo que los que tienen entre 20 y 30, que son un montón acá, ¿sí? Porque para algunos nosotros ya estamos viviendo una generación, una cultura post-cristiana, ¿sí? Eso es un término que utiliza mucho en estos tiempos. Y aquellos que tienen entre 20 y 30 años no crecieron en una sociedad o en una cultura en la que, por ejemplo, yo crecí, por lo que esto de llegar a la familia de Dios debería ser un gran estímulo para la gente joven, ¿sí? Porque son diamantes arrancados de la impiedad. O sea, Abraham era un diamante que fue arrancado de la parte más oscura de la mina de carbón, ¿sí? O sea, él fue alguien a quien Dios se metió la mano hasta el fondo del barril y lo sacó de ese paganismo. Si usted puede pensar en eso como que usted viene de una familia así, o sea, Dios coge y le impone las manos a Abraham y lo saca de esa, diría uno, una desafortunada situación hogareña por el hecho de vivir en el paganismo, ¿sí? Y sin embargo, Abraham, ¿sí? Era el hombre que Dios quería. Ahí, pagano, idólatra, impío, adorador de la luna, ¿sí? Así que si tienes padres que son cristianos, que no son cristianos, pues deberías animarte, ¿sí? Yo sé que eso no es lo que uno quisiera en su corazón, ¿sí? Y posiblemente se ha podido crear un conflicto, yo no sé si a usted le ha pasado, yo tuve conflicto con mi mamá, aún ya siendo mayorcito, ¿sí? Pero Jesús, ¿qué dijo en Mateo 10, del 34 al 36? Él dijo, yo no he venido a traer paz, sino una espada para enfrentar al padre contra el hijo, a la madre contra su hija, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa, dice Cristo, ¿sí? Siempre habrá conflicto donde quiera que avance el evangelio. Pero el avance del evangelio también establece la paz, ¿sí? ¿Cuál paz? La paz con Dios, ¿sí? Y eso es lo que realmente importa en este momento. Y además también establece la paz con hermanos y hermanas en Cristo. Así que si estamos describiendo los antecedentes de alguien aquí y puede estar pensando, todos aquí vienen de familias cristianas y yo vengo de un origen diferente, pues número uno, yo creo que sepas que estás en muy buena compañía, ¿sí? Pero no por nosotros, sino porque ya estás en la línea de Abraham, Amén. ¿sí? Y de Sarai, su esposa, ¿sí? Y también tienes que entender que no existe la familia perfecta, ¿sí? Además yo me atrevo a decir que hay muchas familias, ustedes me dirán, cada uno tiene su pensamiento ahí, hay muchas familias incrédulas representadas aquí, hoy a modo de trasfondo. Somos nosotros, sacados de esas familias, ¿sí? Y es simplemente ese llamado soberano de Dios que se ha apoderado de todos nosotros y nos ha traído a este lugar, ¿sí? Por eso no debemos desanimarnos si las cosas no fluyen como quisiéramos con la familia. Más bien animémonos mientras ellos consideran bien sus vidas, ¿sí? Entonces, esto nos lleva ahora al segundo encabezado principal, que es el versículo 27, de Taré a Abraham, ¿sí? Y con eso llegamos al final del capítulo 11 y al final de esta primera parte del libro de Génesis que hablamos la vez pasada. Acabamos de ver 9 generaciones, ahora viene la 10ª en el versículo 27. Estas son las generaciones de Taré, ¿sí? Nuevamente aquí se menciona a Abraham de primero. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot, ¿sí? Entonces, Abraham, ¿por qué de primero? Porque él es la figura clave aquí. Y Lot, ¿sí? Sería el sobrino de Abraham. Versículo 28. Y murió Harán, uno de los 3, antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Fíjense una cosa interesante, mira, a medida que hemos ido avanzando desde el versículo 10, tal vez usted no se ha fijado en eso, es la primera vez que vemos en una genealogía la palabra murió, en estos versículos, ¿sí?
Hasta este punto, todo lo que decía era, miren, del 10 al 26, y vivió, y vivió, y vivió, ¿sí? La última vez que vimos la genealogía en el capítulo 5 de Génesis, siempre terminaba en y murió, ¿se acuerdan? Y murió, y murió, y murió. Eso fue realmente una anticipación al diluvio, ¿sí? El juicio de Dios y el mundo entero que quedó sumergido, que terminó realmente ahogado y luego fue arrojado al infierno, ¿sí? Pero ahora en este lado del diluvio, después del arca, después del arco iris y esa promesa de fidelidad que Dios hizo en el pacto con Noé, es como si fuera un nuevo amanecer, un nuevo día, es como el amanecer de la esperanza, de la gracia de Dios. Y así, en lugar de que cada una de estas generaciones termine como en la otra, y murió, y murió, y murió, dice, y él vivió. Mírenlo ahí, el 15, y vivió Sala, el 17, y vivió Eber, el 19, vivió Peleg, el 20, Rey vivió, 21, y vivió Reu, 22, Serug vivió, y 23, y vivió Serug, vivió. Ustedes ven eso ahí, ¿sí? Hay algo en eso que Moisés quiere que veamos, y es que ahora hay una nueva vida que está surgiendo después del diluvio, al otro lado del diluvio, ¿sí? Arán entonces murió antes que su padre, ¿sí? Tuvo que enterrar a su hijo. Antes que su padre Taré, dice, en la tierra de su nacimiento, ¿dónde es? En Ur de los Caldeos. Ahora ya conocemos una ciudad que es Ur, de la tierra de los Caldeos. Ur es una ciudad literal. A mí me encanta la Biblia porque nos habla de sitios reales, no es mitología, no es invento, es un sitio real. Ur de los Caldeos. Está ubicada, yo se la muestro, ¿dónde está ubicada Ur? Ur de los Caldeos, aquí están, Ur de los Caldeos, ¿sí? Está en inglés, pero creo que nos queda fácil, ¿sí? Esta es unas ruinas arqueológicas de Ur, existe la ciudad, ¿sí? Estos son, miren las paredes que tenían estas fortalezas que tenía esta ciudad en ese tiempo, inmensas, ¿sí? Entonces, ellos están ahí en Ur de los Caldeos, está al noreste del Golfo Pérsico, miren, está el Golfo Pérsico, está aquí pegadito, ¿sí? Y ¿se acuerdan cuando hablamos de que ellos se ubicaron para hacer la Torre de Babel en la llanura inundable del Valle de la Mesopotamia? ¿Sí? Es esta misma, o sea, la Torre de Babel había estado por acá. Entonces, esto es parte de la expansión, de la salida de ellos allí, ¿sí? Y era un centro cultural muy, muy importante, ¿sí? No eran unas tiendas de campaña ahí en medio de un desierto donde no pasaba nada, ¿sí? Era una ciudad cultural muy importante. Y cuando usted tiene una ciudad importante, se vuelve una acumulación de iniquidad y de maldad. Eso es la razón del hombre. O si no, miremos Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, etcétera, etcétera. En las principales ciudades es donde comienza a multiplicarse la idolatría, donde comienza a multiplicarse la iniquidad. Esta ciudad de Ur realmente se convirtió en una ciudad de idolatría, ¿sí? Se convirtió en lo que llamaríamos una ciudad muy pagana, llena de supersticiones religiosas que no tienen base en la realidad, ¿sí? Y el eje de toda esa idolatría era la astrología, la adoración a los planetas. La gente creía que el destino estaba controlado por el movimiento de los planetas, y eso es absoluta idolatría. Lo que dice la luna, lo que dice el sol, lo que dice el Marte, Venus. ¿Ustedes han visto eso hoy? El tarot. ¿Alguno de ustedes cometió el pecado de alguna vez creer en el horóscopo, por ejemplo? Y el chino también. ¿Sí? Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. El destino lo determinan los planetas. Pura idolatría. Ese era Ur de los Caldeos. Pero a la cabeza de eso estaba la adoración a la deidad de la luna, que era considerada la reina del cielo. Ya hablamos de eso, ¿se acuerdan? Influenciado posiblemente por Nimrod. ¿Sí? Génesis 10. Y yo creo que habrá matices de eso en la Iglesia Católica hoy cuando ellos declaran en su catequesis a María como la reina del cielo. 100%. ¿Sí? Con atributos de deidad. ¿Sí? Y tienes que adorar, perdón que lo diga, tienes que adorar a María si quieres llegar a Jesús.
¿sí? Y tienes que venerar a María porque ella es la intercesora. Y resulta que ahora el 8 de diciembre de 1854, 19 siglos después, el Papa Pío IX proclama una tremenda blasfemia de que ella también era sin pecado concebida y nació de la Inmaculada Concepción. ¿Ustedes entienden el concepto de Inmaculada Concepción? ¿Saben qué es una mácula? Mácula es la mancha más pequeña que puede existir en un microscopio. Para encontrar una mácula, usted tiene que buscar un microscopio, una mancha en una hoja en blanco. Eso es una mácula, ¿sí? Pío IX, a través de todo el desarrollo de la Iglesia Católica, dice que María nació sin mácula, sin pecado concebida, como nos enseñaban a rezar en el colegio. Nació de sus papás. ¿Sí? Inmaculada Concepción. Entonces ellos tienen un montón de conflictos que derivan de eso, porque dicen, bueno, pero si nació sin pecado, ¿por qué murió? Porque la muerte es... No, entonces 200 años después, 220 años después, dicen que no, ella ascendió a la Asunción. Porque va generándose esa teología en la medida en que van pudiendo sostener una mentira que es una blasfemia gigantesca, ¿sí? Entonces le dan a María esos atributos de deidad, de que ella es omnipresente, omnisciente, omnipotente, ¿sí? La termina convirtiendo, que me da más interrumpir, pero la termina convirtiendo en la figura de Jesús y en el papel de Jesús. O sea, nace sin mancha, asciende y además intercede. Uh-huh. Entonces, eso tiene que ver. Hay gente que piensa que ella hace todo. Eso tiene que ver. ¿Dónde está uno? ¿Cómo es que es? ¿Es qué? Eso tiene que ver con lo que vimos en la clase pasada aquí. ¿Sí? Después de que Nimrod y Semiramis se vuelven una deidad, Semiramis y su hijo Tamuz, pasa a la India, se vuelve Yashoda y Krishna, Hare Krishna, ¿sí? En Egipto se vuelven Isis y Horus, y en China se vuelve Shasui o Sama, que es la gran madre, y luego dice la Iglesia Católica, si alguien no reconoce que la Virgen Santa es la madre, dice que será sentenciado y juzgado, ¿sí? De ahí viene toda esa herencia y la blasfemia pues de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces uno va entendiendo una verdad que pues uno quisiera que los católicos pudieran entender eso, pero eso es muy difícil, muy difícil. Eso es muy difícil, ¿sí? Entonces, eso puede venir de allá, de Ur de los Caldeos, ¿sí? Entonces leamos el versículo 29. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Abraham y Nacor pues son dos hermanos, ¿sí? Y si hay algo para aprender aquí es sobre la iniciativa masculina de conseguir mujer, ¿sí? No son las esposas las que toman maridos, son los maridos los que toman una esposa. Aquí no sé si alguien ya entra en conflicto con ese pensamiento, ¿sí? Ahora, Sarai significa princesa, pero significa mi princesa. Sarai es mi princesa, ¿sí? Una consideración que es restringida a una sola persona. Pero su nombre, y ese sí lo explico ahora, Chari, su nombre, el de Sarai, sí te lo explico, porque aquí pasamos por esto, ¿sí? Sarai es mi princesa, pero Dios le va a cambiar el nombre a Sara, que es solo princesa, ¿sí? Solo princesa, ¿sí? Entonces, no mi princesa. Ella es la princesa para las naciones en el sentido de que será la compañera de Abraham, ¿sí? Y Abraham será el padre de todas las naciones, ¿sí? Pero Sarai, consideran los más estudiosos, es un nombre que proviene de un lenguaje arcadiano, que es el lenguaje de los babilonios, que es diferente y que realmente se refiere a la diosa de la luna. Lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso ella lleva el nombre de la diosa de la luna, ¿sí? Y eso muestra lo profunda que está esta cultura en la idolatría pagana y en la religión falsa, ¿sí? Sus padres la llamaron así por esta diosa, la reina del cielo, ¿sí? Y ella era parte de este culto astrológico de adoración a la luna. Y el nombre de la esposa de Nacor era Milca, que también significa reina, ¿sí? Entonces, hay tantas cosas en esta familia, de cruces de religiones falsas, de idolatrías, de paganismo, que no podría ser más oscuro el ambiente ahí en esta familia, ¿sí?
No podrían estar más que huyendo del único Dios viviente verdadero tan rápido como pudieran, ¿sí? Ellos no estaban buscando a Dios. Más bien estaban tratando de alejarse del verdadero conocimiento de Dios como lo hace toda religión falsa, ¿sí? Y no es que fuera que ellos estuvieran eligiendo una sincera fe en una religión distinta. No, ellos se están adorando a sí mismos. Ellos están adorando a dioses falsos. ¿Y qué es lo que eso significa? Usted solo lea Romanos y hoy cuando llegue a su casa y usted le va a quedar bien claro lo que eso significa. Usted lee Romanos 1. Y al final del versículo 29, Nacor se convierte en el esposo de su sobrina, Milca, ¿sí? Que era la hija de su hermano Harán, que murió antes que el papá, junto con su hermana Isca. Y el versículo 30 dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Ese es un versículo bien importante, porque este es un factor clave que se esconde detrás de la fe de Abraham, de lo que Dios le va a decir a Abraham y nos va a decir a nosotros, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Serás el padre de muchas naciones. Y cuando Abraham escucha esto, voltea a mirar a Sarai. Ella es estéril, ya tiene sus añitos encima, bastantes. Su conclusión para Abraham es, eso humanamente hablando es, no va a pasar, eso no va a pasar. Ese puede ser el pensamiento de Abraham, ¿sí o no? O de cualquiera de nosotros, ¿sí? Por lo que ahí Dios ha establecido una circunstancia importante para creer o no creer lo que Dios dice, a pesar de las apariencias externas. Él plantea esa situación bien importante, pero por eso esto es muy importante, porque ella era estéril y no tenía hijos. Y por cierto, aquí ser estéril y no tener hijos se percibía como una maldición de Dios, ¿sí? Hoy en día hay un gran número de mujeres jóvenes que sienten todo lo contrario. Casi que se considera más bien una bendición de Dios no tener hijos, ¿sí? Ni tener que criarlos, ¿sí? Casi como que los niños más bien son una maldición, ¿sí? Y por eso es que no tienen bebés, sino perros, ¿sí? Y cuidan muy bien a sus perros, señor. Hoy un amigo me comentaba que en España hay un comercial donde aparece un papá, una mamá y un niño, un hijo de ellos. Y el comercial termina diciendo que el problema que tiene el planeta del calentamiento global es culpa de él. Y señalan al niño. Sí, hay una agenda muy fuerte en eso. Al final terminan señalando a los padres como los culpables y tienen más hijos que están afectando o agravan el problema del calentamiento. Claro. Ustedes, lo que les decía, no tienen bebés, pero tienen perros y cuidan muy bien a sus perros, alimentan bien a sus perros, pagan todos los gastos que exige la crianza de sus perros. En lugar de cambiar pañales, ellos prefieren sacar al perro a que haga sus necesidades y le recogen el popó. Y eso es la inversión del diseño de Dios. Y si usted lo ha pensado ahí, no me vaya a malinterpretar, no me vaya a mandar cosas sobre los perros, ¿sí? A quienes tienen perritos, yo tengo uno, ¿sí? Y claro que podemos tener un perro y educar a los perritos. Y claro que podemos tener varios perritos y gaticos si quieren, ¿sí? Pero aunque el perro de mi casa sabe que yo lo amo porque yo lo consiento y me acuesto con él y friego con él, yo amo a mis hijos más que a mi perro, ¿sí? Y siempre será una bendición el hecho de elegir tener un hijo por encima de preferir tener un perro, ¿sí? Entre un perro y un hijo o una hija, siempre me quedo con los hijos yo, ¿sí? Pero es que además hoy en día tenemos mujeres que en lugar de tener bebés, pues los abortan, ¿sí? Solo porque este tipito que hay aquí, más o menos parecido a esa propaganda, no encaja bien en mi plan estratégico de vida. No puedo, no quiero. Tomé la decisión de no tenerlos, por la razón que sea, ¿sí? Obviamente eso es un asesinato en primer grado, asesinato intencional y premeditado, ¿sí? Pero aquí para Sarai fue una maldición no poder tener hijos. Ella entendía su propósito de vida, su llamado en la vida para tener hijos. Vamos al versículo 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Entonces, aquí hay un par de preguntas. Número 1, ¿por qué se fueron? ¿Sí? Y aquí yo quiero que pasemos al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, al capítulo 7. Vamos a ver esto realmente, ¿sí? Libro de los Hechos, capítulo 7.
¿sí? Desde el versículo 1. Hechos capítulo 7, versículo 1. ¿Sí? Aquí está Esteban, este hombre de Dios, un muchacho, un pelado. ¿Sí? El primer muerto. Está frente al sumo sacerdote del Sanedrín, la figura máxima de autoridad de Jerusalén. Este es un gran discurso por el cual Esteban fue apedreado hasta morir. ¿Sí? En Hechos 7.1, Esteban es llamado a rendir cuentas ante el sumo sacerdote, y todo este capítulo 7, si usted lo lee, de Hechos de los Apóstoles, es el recorrido más grande a través de la historia de la Biblia, ¿sí? Que usted pueda ver jamás en la misma Biblia, ¿sí? Es un estudio de la historia redentora, desde Abraham hasta la cruz, que le da Esteban, este muchacho, al sumo sacerdote. Y el versículo 1, mire lo que dice, versículo 1. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. ¿Sí? Esteban no se está refiriendo a hermanos en el sentido de que han nacido de nuevo. Él se refiere a sus hermanos en el sentido de la identidad nacional. ¿Sí? Son hermanos judíos que están con Esteban y los líderes que presiden todos los asuntos de Israel. Ahora observen bien las siguientes 5 palabras que siguen de este versículo 1. El Dios, 5 palabras, el Dios de la gloria, ¿sí? Se le apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, es decir, cuando estaba en Ur de los caldeos. Ahí se le apareció. Y luego viene el versículo 2 hasta la primera parte del 4. Y le dijo, el 3, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Esteban solo dice que el Dios de gloria se le apareció ahí de la nada, ¿sí? Abraham estaba viviendo en un mundo oscuro, de superstición religiosa, estaba viviendo en un mundo de paganismo, de impiedad, de idolatría, y de repente, ¡paz!, se le apareció el Dios de la gloria. ¿Cómo? No sabemos, ni necesitamos saberlo. Si necesitáramos saberlo, Dios nos lo habría dicho, pero Dios simplemente se le apareció directamente a Abraham en medio de su maldad. ¿Y qué le dice? Tienes que dejar este lugar. Tienes que salir de la adoración de la luna. Tienes que dejar de adorar a la reina del cielo. Y quiero que te vayas a Canaán, a una tierra que yo te voy a mostrar. ¿Sí? Así es como Dios trabaja. Así es como Dios trabajó en tu vida. ¿Sí? Estabas, igual que yo, en la oscuridad espiritual. Incluso puede ser que si has estado creciendo en la iglesia de Jesucristo Vive Hoy o vienes de otra congregación, puede que tuvieras un conocimiento mental, hasta teológico, pero no tenías el entendimiento en tu corazón, ¿sí? Lo que en algunos pasajes de la Biblia llaman el entendimiento, ¿sí? Y puede que vivieras en un mundo falso de oscuridad espiritual. Y el Dios de esta era, el príncipe de este mundo, había velado tus ojos, vivías constantemente en la oscuridad hasta ese día, hasta ese momento en que Dios, el Dios de gloria, se te apareció. Si es que se te apareció. Y no tiene que ser con calambres ni con convulsiones, ¿sí? Pudo haber sido en la iglesia bajo la predicación de la palabra de Dios en ese momento, ¿sí? Pudo haber sido solo mientras leías tu Biblia. Sí, pudo haber sido en un estudio bíblico como este, con otras personas que comparten la palabra de Dios a tu alrededor. Pudo haber sido que alguien te testificó y cualquiera que sean las circunstancias, el Dios de la gloria se te apareció si tú eres cristiano. Y yo tengo que decirlo, hermano, si el Dios de la gloria no se te ha aparecido, si aún estás en la oscuridad, es porque Él es el iniciador, no tú. ¿Sí? No hay nadie que busque a Dios, dice Romanos 3:11, nadie. ¿Sí? Es Dios quien es el perseguidor y es Dios quien se manifestó con su evangelio de gracia, te mostró a su Hijo y te mostró el único camino de salvación, ¿sí? Y seguro, miren, piénselo así, seguro que pasó por alto a otros para llegar a ti, ¿sí? Es posible que ese Dios de la gloria haya pasado por el corredor de tu casa, pasó por delante de tu hermano, pasó por delante de tu hermana, pasó por el cuarto de tus papás, llegó hasta el final de este pasillo, llegó a tu dormitorio y se te apareció el Dios de gloria en medio de tus circunstancias, porque es soberanía de Él. Él escoge, ¿sí? Y es posible que lo hayas hecho sentado en la iglesia y si tú estabas sentado en la iglesia, Dios pasó por alto a unos
que todavía no han llegado a la fe y que llevan más tiempo congregándose, pero llegó a ti, pero te encontró ahí en la fila, en la fila cuarta, en el tercer asiento, y el Dios de la gloria se te apareció mientras su palabra era predicada. Eso es lo que tú tienes que entender. Su elección es soberana. Dios te eligió antes del principio de los tiempos. Y luego Dios te llamó. Y Él te llamó de los reinos de la oscuridad y te trajo al reino de la luz, de su luz admirable. ¿Sí? Y ese llamado literalmente se tuvo que haber apoderado de ti. Ese llamado te tiene que haber embotado. O sea, te trastorna el llamado de Dios. Si no es así, no es así. ¿Sí? Yo hablo con el pastor Raúl y le digo, pastor, se le tiene que notar. No porque hace obras buenas, no porque le da más diezmos. Su corazón y su anhelo por conocimiento de Dios se le nota. Porque Dios trastorna la vida de la gente cuando los toca. ¿Sí? Y entonces Dios venció tu resistencia. Porque somos resistentes. Y entonces Dios venció tu idolatría a ti mismo. Y venció tu idolatría a este mundo. Y venció tu idolatría hacia tus posesiones y hacia tu reputación y todo lo demás. Y Dios se abrió camino, se abrió paso y venció todo, tal como lo hizo aquí con Abraham. Eso es lo que está haciendo Dios con Abraham aquí, en medio de ese paganismo. Y cuando Pablo va a escribir la carta a los romanos y llega a la doctrina de la justificación, que es de lo que estamos hablando, él dice, es solo por la fe, ¿sí? Sola fide, ¿sí? Él le enseña en el capítulo 3, versículo 21, hasta el final del capítulo 3, en el versículo 31 de Romanos, solo por la fe, dice Pablo. Y luego en el capítulo 4 de Romanos, de esa misma carta, para construir su caso, para dar el ejemplo, para poner el principal ejemplo frente a nosotros de cómo se ve ser justificado por la fe ante Dios, ¿sí? Y cómo se ve ser llamado de las tinieblas y ser llevado a la luz, el apóstol Pablo nos presenta el mejor ejemplo. A Abraham. Capítulo 4 de la carta a los romanos. Él nos muestra ese ejemplo. Pablo no pone de ejemplo a Mateo, ni a Marcos, ni a Lucas, ni a Juan, ¿sí? Él no pone de ejemplo a Pedro, ni él se pone de ejemplo a sí mismo, y mucho menos a María, ¿sí? Él pone a Abraham como ejemplo, ¿sí? Y entonces, ¿qué está haciendo Dios en la vida de Abraham? Aquí, Dios lo eleva sobre todo el Antiguo Testamento, como el ejemplo supremo de la fe salvadora y como el ser llamado fuera de rango de esa podrida incredulidad en la que él vivía. La segunda pregunta aquí es, Dios lo llamó a ir a Canaán, pero leímos en el versículo 31 que él se fue ¿para dónde? Para Harán, ¿sí? ¿Y qué hizo? Se estableció allí. ¿Será que Abraham desobedeció? ¿Qué está pasando aquí? Pregunta que se va a resolver ya mismo. Porque esa pregunta yo creo que tiene que ver con Taré, sobre todo con su padre. No sé si esto implica que Abraham ahora quiere persuadir a su papá porque el Dios de la gloria se le apareció a él. Pero el Dios de la gloria no se le apareció a Taré. Y Taré muere en incredulidad. Dios se le aparece a Abraham. Y aquí hay una cosa que nosotros necesitamos saber. ¿Cuándo fue salvo Abraham? Entonces, ¿sí? ¿Cuándo se convirtió? Pues les quiero decir que él no se convirtió sino hasta Génesis 15, versículos 5 y 6. Vamos para allá. Génesis 15, versículos 5 y 6. Pastor, una pregunta, porque aquí obviamente Abraham hasta aquí se va a contar, ¿cierto? Sí. Pero, ¿qué pasó con Nacor? O sea, porque Harán había muerto, ¿no? Ajá. Y Harán pues era el papá de Lot. Pero ¿y Nacor? Bueno, vamos a mirarlo. No te la puedes perder la siguiente clase. Pero, pastor, yo tengo una duda. Sí. Usted leyó la parte que decía que era que Dios le había dicho a Abraham que se fuera de la tierra. Pero en esta parte que estamos leyendo habla de Taré, que Taré tomó a Abraham y a su por eso, descendencia entonces, y salió. por eso digo que aquí tiene que ver tal vez más con Taré, con el papá, pero Taré se queda en Aram. Sí, porque es que posteriormente, o sea, después del capítulo 12 ya dice cuando Dios llama a Abraham y le dice que salga de Aram. Entonces voy a hacer una explicación ahora de qué pasa en ese momento, porque llegaron hasta Aram y ahí se quedó Taré. Pero entonces Abraham sigue a Canaán y vamos a ver lo que la Biblia nos puede estar diciendo qué es lo que está pasando ahí. Pero vamos a ver primero el 15, ¿sí? 5 y 6, ¿sí? Miren lo que dice ahí. Y lo llevó fuera y le dijo,
Estoy diciendo cuándo se convirtió Abraham, ¿sí? Y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora ese es Dios hablando con Abraham, mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué pasó? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sí? Entonces lo que aprendemos aquí, que también es parte de la teología que aprendemos de esta genealogía, es que el llamado de Dios siempre precede a la fe salvadora. ¿Sí? No es que tú crees y luego Dios, no. Tú crees porque Dios te llama. El llamado de Dios precede. Es Dios el que llama. ¿Sí? Fuiste llamado antes de creer. Abraham es llamado en Ur de los Caldeos. Allá lo llamó. Pero él no cree sino hasta que llega a Canaán. ¿Sí? Por lo que el llamado puede tener lugar durante un periodo progresivo de tiempo en cualquiera de nosotros. También puede que suceda en un domingo. ¿Sí? Hay personas que son salvas la primera vez que escuchan el Evangelio. Entran como incrédulos y salen como creyentes. ¿Sí? Y nunca habían escuchado el Evangelio. Por lo que este llamado puede tener lugar en un periodo de tiempo bien reducido, pero esta es una excepción. Y muy excepcional. Esa no es la regla. ¿Sí? Generalmente, ese llamado es como si Dios cogiera y como que te pescara y te va trayendo durante un periodo de tiempo. Es como esa atracción hacia Él, para que esta persona venga a la fe en Cristo. Pero hay un momento decisivo, escúcheme bien, es un momento decisivo, es una fracción de segundo cuando crees. ¿Sí? Nadie cree durante un periodo de tiempo. Yo he ido creyendo, no, es un momento decisivo en tu vida. Eso es lo que nos está mostrando la Biblia, es lo que es el testimonio que puede ser de cualquiera de nosotros. Y usted muchas veces hasta ni cuenta, o sea, yo no sé, yo hablo con mi esposa y hablamos nosotros en qué momento yo caí. Porque Dios nos llamó desde el siglo pasado. Y andamos por todos lados, y sí, hablábamos de Dios y lo bonito que es Dios, pero ¿en qué momento? ¿Sí? Es un momento decisivo, ¿sí? Porque tú crees como en el día de Pentecostés, ¿sí? No fue el mes de Pentecostés, no fue la estación del Pentecostés, no fue el año del Pentecostés, fue el día de Pentecostés, ¿sí? Cuando 3,000 fueron convertidos en un solo día. Porque entonces el llamado de Dios ya se ha apoderado de Abraham. Ya está el llamado, y lo sacó de Ur, con toda su categoría de incrédulo. Sí, ¿verdad? No, es que aquí Lady me hace una pregunta y tú estás hablando de eso. O sea, listo, que Abraham, que no era creyente, ¿cómo sabe que es Jehová y no es otra? Sí. El llamado de Dios es algo contundente, incluso. Yo siempre he comparado esto. Mira, cuando Isaías, que era un profeta, entra al templo, él mismo inmediatamente cae. Él dice, caí como muerto, porque cuando Dios llega a tu vida, eso es un tráiler que te atropella. Yo creo que es lo mismo que hablabas, pastor, en la anterior, que tú decías que con la llegada, con la venida de Jesucristo, donde la Biblia dice que toda rodilla se doblará, era eso, que se va a sentir efectivamente eso. O sea, es contundente, es la presión. Por eso hablábamos de que la gloria es como las aguas cubren el mar. La presión que no se puede uno resistir. Tú no puedes resistir eso. Pero es que tú hablas de que conoció y supo, conoció a Jesús y supo y recibió pues después, o sea, ya cuando estaba en Canaán. No. Él se convierte cuando está en Canaán, pero él recibe el llamado y se apodera de Abraham el llamado. O sea, Abraham siente el llamado y él va en camino hacia el llamado, pero es un hombre que todavía tiene los 2 pies en la tierra, ¿sí? Entonces, Dios lo saca de Ur, ¿sí? Ahora Abraham está bajo la mano invisible de Dios, que lo está llevando del punto A hacia el punto B, ¿sí? Y que va a ser salvo en el punto C, pero Dios va a llevarlo a otro lugar primero. Entonces, ¿por qué a Harán? ¿Sí? Como dice el versículo 31. Eso se resuelve con el mapa. Y ahorita vas a ver la respuesta, Ley. Eso se resuelve con el mapa. Aquí está. Miren dónde está Harán. Y él le dice, vas para Canaán. ¿Sí? Entonces, perdón. Entonces, mire qué es lo que está pasando ahí.
Si estás en Ur y vas para Canaán, podrías ir directamente aquí a través de un desierto árido donde hay muchas posibilidades que no sobrevivas. ¿Sí? Por lo que tienes que tomar una ruta hacia el norte, ¿sí? Hacia el norte, y luego descender directamente, porque esto es montaña, ahí están los ríos bajando, el Éufrates y el Tigris. Entonces, vas a bajar aquí, directamente acá, y esa ruta que viene del norte te va a llevar para coger por ahí, te va a hacer pasar por Aram, ¿sí? Porque esa es ya donde están las tierras altas, donde hay mucha agua, ¿sí? Y entonces, si sigues por el río Éufrates y van caminando hacia allá, ¿sí? Donde hay suficiente suministro de agua, donde hay árboles, donde hay vegetación, donde hay protección, ¿sí? Que fue lo que hicieron ellos hasta llegar a Aram, ¿sí? Y una vez que llegan a Aram, dice que se establecieron allí, o sea, desempacaron ahí y se quedaron ahí, se establecieron. Entonces, ¿qué pasa? Aram era la segunda ciudad más grande de esa región en ese tiempo en idolatría. Ellos se llegaron a sentir muy a gusto. O sea, llegamos a otra ciudad donde también adoran la luna, ¿sí? Aquí también se habla de astrología, ahí hay impiedad. Abraham había llegado hasta allí y Dios lo está extrayendo a él de esa vida de pecado, pero todavía tiene los dos pies en este mundo, ¿sí? Pero eventualmente Dios lo va a extraer por completo y él va a sacar los dos pies de este mundo, ¿sí? Pero la llamada está trayendo un proceso en la vida de Abraham. Entonces, como dice el versículo 31, se establecieron allí en Harán. Ellos debieron haberse sentido como si estuvieran en Ur, ¿sí? Ve, aquí hablan nuestro idioma, porque se acuerda que se han confundido. Aquí hablan nuestro idioma. Podemos ir a esta iglesia porque hablan lo mismo, el mismo mensaje que nos gusta, el de la diosa luna y toda esta cosa, ¿sí? Así que mientras están en Harán, veamos el versículo 32 y vamos a concluir con eso. Dice así: y fueron los días de Taré, entonces Taré, 205 años, y murió Taré en Harán. Más que el hecho de morir en Harán, Taré murió en medio de su idolatría. Taré murió en incredulidad. Taré murió abrazando sus ídolos. Él murió abrazando sus estampitas, ¿sí? Murió en el paganismo, murió en la oscuridad, murió en la impiedad. Y por consiguiente murió fuera de la gracia de Dios. Las personas que mueren en esa condición de pecado tienen un solo destino. Él fue arrojado al infierno por Dios, al lago de azufre y fuego, y eso es el lugar que arde para siempre. Sin duda esto tuvo que haber tenido un efecto en Abraham, ¿sí? Ver al hombre que fue la principal influencia en su vida para adorar a los dioses de la luna. Verlo morir ahora y no está muriendo en paz, sino que está muriendo confundido y muriendo en carnalidad. Entonces, tal vez, aquí cabe la posibilidad, incluso tal vez, eso pudo provocar en la mente de Abraham la sensación de que no hay esperanza aquí en Harán. Es lo mismo. Dios me llamó y aquí no es. Mi padre murió en idolatría, ¿sí? Entonces, Dios va a seguir llamando a Abraham. Y eso lo vamos a ver en los otros capítulos, ¿sí? Y este hombre va a continuar. Y lo vamos a ver en la próxima clase, en el capítulo 12, con el pacto abrámico. Ahí entonces se presenta, ahí es donde él llega, ¿sí? Pero él no va a cruzar la línea con Dios, sino hasta que lleguemos a Génesis en el capítulo 15, ¿sí? Ahí fue cuando este hombre entró a través de la puerta estrecha, ¿sí? ¿Sí? Y ahí fue cuando se arrojó a la misericordia de Dios para que lo salve. Es en ese punto. Yo no sé dónde tú estás aquí hoy. Yo presumo que aquí la mayoría, si no todos, nosotros somos creyentes en Jesucristo, para que vengamos a este lugar, a un lugar como este, a escuchar la palabra de Dios predicada, ¿sí? Pero cada vez que nosotros nos reunimos en nuestros servicios de domingo, va a haber quienes aún no han llegado a la final de la fe en Cristo, aunque se congreguen. Es posible que hayan dado algunos pequeños pasos hacia Cristo. Es posible que hasta hayan comenzado a sentir el vacío del mundo, ¿sí? Y la bancarrota que es vivir para sí mismos. Y esa falta de realización que proviene de ese sentimiento. Y puede que haya inquietud en el interior, en su corazón. Tal vez incluso la gente ha crecido fuera de la iglesia, ¿sí? Incluso puede estar aquí entre nosotros hoy, ¿sí? Yo fui uno de esos.
Yo fui uno de esos. Y necesitamos llegar al entendimiento aquí de que qué es lo que necesitamos para ir de la tierra de la idolatría a la Canaán celestial de Dios. Eso es lo que necesitamos entender. Y se las voy a decir de una vez la respuesta, porque solo hay una manera de ir desde esta tierra hacia Dios, y es ser aceptado por Dios en su presencia y con su aprobación, creyendo en aquel a quien Dios envió desde el cielo a este mundo, y que es el que está al final de este linaje que acabamos de leer de Génesis 11. Todo esto está construyéndose hacia la venida del hijo de Abraham. Todo eso está construyendo hacia la venida del hijo de David, que es nuestro Señor Jesucristo mismo, que nació de una virgen, ¿sí? Que nació como tú y como yo, pero a diferencia nuestra, él nació hombre, plenamente siendo humano, hombre, pero sin pecado, ¿sí? Y vivió bajo la ley, nos dice la palabra, ¿sí? Y él vivió en perfecta obediencia a la ley de Dios en tu lugar y en el mío. Y fue su perfecta obediencia a esa ley la que ha asegurado esa justicia perfecta que te puede ser dada a ti, que me puede ser dada a mí, como si hubiéramos vivido una vida perfecta bajo la ley. Esa es la doctrina de la justificación, ¿sí? Eso es teología. Y Cristo vivió en tu lugar, y luego murió y fue a la cruz, y murió en tu lugar y en mi lugar, en la cruz. ¿Y qué hizo Dios? Transfirió todos los pecados de todos nosotros, de todas las personas que alguna vez vendrán a Él, y se los impuso a Él. Y aquel que no conoció pecado, el Hijo del Dios sin pecado, se hizo pecado por nosotros, ¿sí? Él llevó nuestros pecados en el cuerpo, en su cuerpo, en el madero, ¿sí? Y se convirtió en ¿qué? En nuestro sacrificio, nuestra alabanza a Dios, es nuestra ofrenda al Señor, ¿sí? Se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sin Él no hay esperanza. Por eso yo le digo a la gente, cree en Cristo. Aún a los cristianos, perdóname que lo diga, yo les digo, no creas en eso, cree en Cristo. Cree en Cristo. Quienes no creen en Cristo también van a morir como Taré en Harán. ¿Y a dónde se van a ir? Al infierno. Pero quienes creen en Cristo, cuando mueran, van al cielo. Y deberíamos hablar del cielo porque creo que muy pocos se lo imaginan, ¿sí? Esa es la verdad de la Biblia y esa es la verdad de Jesús. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que alejarnos de nuestra idolatría. Piénselo ahí. Yo he tenido que pelear con esas cosas. Alejarnos de nuestra idolatría. Debemos alejarnos de las seducciones de este mundo. Debemos alejarnos de todos nuestros esfuerzos por hacer lo necesario en nuestras fuerzas, en nuestra mente, creyendo que así vamos a encontrar la aceptación de Dios. Por mi propio esfuerzo. Nunca seremos lo suficientemente buenos. Yo le he dicho eso a católicos y casi levantan la mano. Porque es otra teoría. Pero el hombre nunca ha sido suficientemente bueno. Nosotros nunca hemos sido lo suficientemente perfectos porque ya la hemos embarrado. Hay alguno aquí que no lo haya hecho. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y creer en nuestro corazón, pero de verdad, que Dios lo levantó de los muertos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Necesitamos venir a Cristo, amados, y poner toda nuestra confianza, toda nuestra fe solo en Él para salvarnos, porque Él es poderoso para salvarnos. La verdad, miren, nosotros no somos nada delante de Él. Yo oigo esto y créanme que a veces entro en conflicto. ¿Tú eres valioso para Dios? Sí, pero no somos nada delante de Él. ¿Sí? Pero Él tiene mucha gracia. Él tiene mucho perdón para darnos a todos nosotros. Y Él ha quitado los pecados de todos los que confiamos en Él. Y eso va a ser cierto para ti y para mí si le entregamos nuestra vida a Dios. Dejemos nuestra vida de idolatría. Dejemos nuestra corrupción personal. Dejemos las seducciones del mundo. Dejemos las sugerencias de Satanás. ¿Sí? Porque es que nosotros sabemos que ya es verdad. Aquí yo creo que a nadie yo diría, la gran mayoría no tiene duda de eso. Lo sabemos en nuestra cabeza. Lo acabas de escuchar. Pero necesitas ser convencido de tu necesidad de esto. Mi necesidad. Ni yo ni nadie puede hacer eso. Solo Dios, el Espíritu Santo, que puede convencerte de tu pecado. Yo no lo puedo hacer. Y si Él te está convenciendo aquí, hoy, a ti, de un pecado ahora mismo, y te deja ver claramente tu necesidad de Él, entonces todo se va a reducir a un acto de tu voluntad. Debes tomar la decisión de creer en Jesucristo. Nadie más puede hacer eso por ti. Si yo pudiera, pues hagámoslo, pero nadie puede.
Eso es algo que solamente le incumbe a ti personalmente. Así que si nunca has creído en Jesucristo, yo te insto a hacerlo, si de pronto has pensado de esa forma. Y las puertas del paraíso se abren hoy para que puedas entrar, ¿sí? Y si crees en su Hijo Jesucristo, pues que Dios te ayude a continuar en eso. Y si no has confiado, que Dios te ayude en Cristo. Porque esa es la decisión más grande que jamás tomarás en tu vida, ¿sí? Es el mayor paso de fe que cualquiera pueda dar en su vida entera. Amén. Vamos a ver en oración a él. Señor, gracias, Padre. Gracias por este pasaje que ha requerido de nuestra concentración, que ha requerido del cansancio que nosotros traemos en el día, Señor, pero tú has puesto el querer y el hacer en nosotros para escuchar tu palabra y para poder enfocarnos en lo que tú nos quieres enseñar hoy, Señor. Gracias por este registro infalible de tu palabra, que cada vez que la abrimos nos quedamos simplemente y continuamente asombrados, Señor. Sigue asombrándonos todos los días, Señor, con tu palabra, con tu revelación. Háblanos, Señor, de tu revelación especial, a través de tu palabra, a través de tu creación, a través de nuestro Señor Jesucristo. Baja a este mundo, Señor. Trabaja en esta sala con todos nosotros. Trabaja en todos los corazones que hay aquí hoy, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien.